Hubo un tiempo en que el mundo conocido creyó estar a salvo, pero en el año 597 a.C., ese mundo colapsó. Jerusalén fue invadida, el templo fue profanado, el pueblo llevado al exilio y el pacto quebrado. Y en medio de ese silencio profundo, un hombre comenzó a ver lo que nadie más podía ver. No era rey, no era general, era sacerdote, y Dios lo eligió como su mensajero. Su nombre era Ezequiel. Lo que sus ojos vieron desafía toda lógica humana. Ruedas dentro de ruedas, seres alados con múltiples rostros, tormentas de fuego girando sobre sí mismas, un trono suspendido entre los cielos. Ezequiel no tuvo una visión, tuvo un encuentro con lo imposible. Pero esa revelación no venía a traer esperanza, venía a anunciar un juicio. Primero, Ezequiel profetizó la caída de su propio pueblo, anunció la destrucción de Jerusalén, pero luego vino algo más oscuro, más grande, más definitivo. Dios comenzó a hablar, no solo a Judá, sino al mundo entero. Una por una, las naciones fueron sentenciadas. Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón, Egipto. No hubo advertencias, no hubo redención, solo oráculos, dictámenes divinos de destrucción total. Dios no solo juzgó a su pueblo, Dios sentenció al mundo. Este no es un estudio teológico, no es una simple reflexión religiosa. Este video es una exploración profunda a los capítulos más temidos y silenciados del Antiguo Testamento. Aquí descubrirás 5 perspectivas, 5 formas de interpretar los juicios de Ezequiel, 5 teorías que desafían la religión, la historia y la conciencia moderna. Porque tal vez lo que Ezequiel vio no fue solo el final de una era, sino el primer acto de un juicio que aún no ha terminado. Juicio global divino. Y entonces, el juicio dejó de ser un asunto interno. Ya no se trataba solo de Jerusalén, ni de un pueblo en rebeldía. Lo que comenzó como una profecía dirigida a una nación elegida, se convirtió en algo mucho más grande, mucho más oscuro y mucho más universal. Dios se volvió contra las naciones: Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón, Egipto. 7 nombres, 7 reinos antiguos que existieron realmente, 7 oráculos pronunciados con una claridad escalofriante. No eran mensajes genéricos, no eran símbolos abstractos, eran sentencias específicas, dirigidas con precisión quirúrgica. Cada nación fue juzgada por un motivo diferente, y cada motivo habla más del corazón humano que de la política antigua. Amón, por ejemplo, se burló de la caída de Jerusalén, lo celebró, lo aplaudió, y por esa burla fue condenado al olvido. Dios le dice: te entregaré a los pueblos del oriente, serás pasto para los animales, nunca más serás recordado. ¿Castigo exagerado? ¿O una lección sobre el gozo ante la desgracia ajena? Moab, por su parte, cayó en un pecado más sutil: el desprecio espiritual. Afirmaron que Judá no era diferente a ninguna otra nación, negaron su santidad, minimizaron lo divino, y por eso también fueron borrados. Edom fue juzgada por traición. Aprovecharon la debilidad de Judá para atacarla por la espalda. Y Dios no lo olvidó, prometió derramar sangre sobre su tierra, hasta que el nombre de Edom se extinguiera. Dato curioso: hoy no queda ninguna ciudad viva que lleve el nombre original de Edom. Desapareció como pueblo, como cultura y como memoria. Filistea, eterna enemiga de Israel, fue sentenciada por su odio ancestral, un odio que pasaba de generación en generación. Y la profecía fue clara: yo exterminaré a los quereteos y destruiré a los que queden en la costa. Hoy, la antigua Filistea está completamente disuelta, sus descendientes absorbidos por imperios, sus dioses olvidados. Tiro fue tal vez la más poderosa, un imperio comercial, una ciudad construida sobre islas que se creía invencible, pero cayó por su arrogancia, por decir: yo soy un dios y me siento en el trono de los dioses. Ezequiel no solo profetizó su destrucción, describió cómo sería, oleada tras oleada de ataque.
Primero Babilonia, después Alejandro Magno y finalmente el mar la tragó. Hoy la antigua Tiro yace bajo el agua, exactamente como lo anunció Ezequiel. Sidón, vecina de Tiro, fue acusada de idolatría y la profecía fue directa. Enviaré pestilencia dentro de ti y sangre en tus calles. Caerán los heridos en medio de ti por la espada. Lo interesante es que los arqueólogos han confirmado que Sidón fue escenario de rebeliones violentas, epidemias y una de las primeras formas de guerra bacteriológica cuando Alejandro Magno contaminó sus pozos de agua. Y finalmente, Egipto, el gigante, la cuna de reyes y de dioses, el símbolo máximo de poder humano. Egipto fue condenado por una razón muy distinta: su orgullo silencioso. Dios le dice: «¿Por qué dijiste, el Nilo es mío? Yo lo hice, yo extenderé redes sobre ti y dejaré tu tierra desolada durante 40 años». Y sucedió. Egipto fue invadido, humillado, saqueado y nunca volvió a ser lo que era. ¿Casualidad? ¿Coincidencia poética? ¿O cumplimiento profético milimétrico? Porque lo impresionante aquí no es solo que las naciones fueron juzgadas, sino que el juicio se cumplió. Cada palabra, cada sentencia, cada caída. Dios se mostró como soberano total, no solo de Israel, sino de la historia, de los reinos, de la tierra. Y aquí viene la reflexión que incomoda. Si Dios juzgó a naciones enteras por su orgullo, su burla o su arrogancia, ¿qué nos hace pensar que hoy no haría lo mismo? ¿De verdad creemos que los imperios modernos están exentos? ¿Que las potencias actuales no siguen repitiendo los mismos pecados? Burla ante lo sagrado, traición disfrazada de estrategia, orgullo comercial, odio disfrazado de poder. Nada ha cambiado. Solo los nombres, y lo que hace esta perspectiva aún más inquietante es lo que viene a continuación, porque no todos los juicios eran lógicos, ni todos los castigos tenían sentido humano. Algunos parecían motivados por una furia más profunda, más visceral, más oscura. Y es aquí donde surge una de las preguntas más peligrosas del Antiguo Testamento. ¿Era esto justicia divina o venganza? Porque la línea es muy delgada. ¿Justicia o venganza divina? Pero cuando uno mira más de cerca, algo comienza a incomodar. Los oráculos de Ezequiel no suenan como justicia equilibrada. No parecen dictados por un juez sereno. Parecen escritos por alguien herido, dolido, furioso. La justicia divina. Comienza a aparecer algo más visceral, más humano, más sangriento. Es aquí donde nace la pregunta peligrosa, la que divide teologías, desafía sermones y sacude conciencias. ¿Puede Dios ser justo y al mismo tiempo vengativo? Porque en los capítulos 25 al 32, el lenguaje ya no es simbólico, es brutal. Te borraré del mapa, te haré descender al Seol. Serás un horror y nunca más serás recordado. Palabras que no dejan espacio para la redención. No hay oferta de perdón, no hay advertencia, solo castigo. Y lo más inquietante es que algunos de estos castigos parecen desproporcionados. Amón, por ejemplo, fue sentenciado por haberse burlado. Solo eso. No mató, no invadió, no esclavizó. Se burló de la caída de Jerusalén y por eso recibió una sentencia de exterminio total. Ezequiel 25 lo deja claro. Haré de Rabá un pastizal de camellos y de los hijos de Amón un lugar de ruina perpetua. ¿Justicia o una reacción emocional? Y ese no es un caso aislado. Moab fue condenado por decir: Judá es como todas las naciones. Un comentario, una frase. Pero para Dios fue suficiente para prometer devastación completa. ¿Hay algo aquí que nos obliga a detenernos? ¿Estamos ante un juez celestial o ante una divinidad herida? Y si el castigo no es solo por el acto, sino por la actitud, ¿no estamos hablando ya de un Dios que exige reverencia absoluta bajo amenaza de aniquilación? En este punto del libro, la imagen de Dios se transforma. Ya no es solo el Señor de los ejércitos. Es fuego devorador. Es tormenta imparable. Es una voluntad sagrada.
pero sin espacio para la misericordia. Y eso incomoda, incluso a los estudiosos más fieles. Teólogos como Walter Brueggemann y John Levenson han escrito que los juicios de Ezequiel son los más intensos, violentos y absolutos de todo el canon profético. No hay ofrecimiento de arrepentimiento, no hay camino de retorno, solo caída y silencio eterno. Un dato interesante: en el mundo antiguo, la peor condena no era la muerte, era el olvido, morir sin ser recordado, ser borrado del tiempo, de la historia, de la existencia. Y eso es precisamente lo que Dios promete aquí. Serás olvido eterno, no volverás a existir. Un castigo no solo físico, sino existencial. Aquí no se está matando un cuerpo, se está extinguiendo un legado. ¿Puede un Dios de amor pronunciar eso? Tal vez sí. Tal vez el amor perfecto también exige justicia perfecta. Tal vez el juicio divino opera con una lógica que los humanos no comprendemos. Pero ¿y si no? ¿Y si lo que estamos viendo en estos textos no es la justicia de Dios, sino su límite? ¿Y si estamos ante un momento en que lo divino se encuentra cara a cara con su propio umbral de paciencia? ¿Y si este no es un Dios vengativo, pero sí un Dios que, como cualquier ser vivo, puede llegar al punto de quiebre? Y entonces aparece otro dato, uno que nos obliga a mirar hacia hoy. Durante siglos, civilizaciones enteras se han alzado en nombre de ideologías, de poder, de ambición. Reinos que despreciaron lo sagrado, pisotearon pueblos, celebraron su fuerza y luego desaparecieron sin dejar rastro. ¿Estamos acaso presenciando incluso hoy variaciones modernas de estos juicios antiguos? ¿Y si este patrón se repite cíclicamente? No como castigo automático, sino como una reacción espiritual inevitable. Como si la tierra misma no tolerara la arrogancia indefinida. Como si lo divino, silencioso, solo esperara el momento de cerrar la cuenta. Pero justo cuando creemos haber llegado al fondo del juicio, aparece una figura aún más extraña. Un rey que dice haber estado en Edén, un ser perfecto que cayó por orgullo, y entonces la profecía deja de hablar de hombres y comienza a tocar el umbral de lo celestial. Porque el próximo oráculo ya no parece dirigido a un rey común, parece un eco de una rebelión mucho más antigua, el rey de Tiro. ¿Una sombra de Lucifer? Pero entonces algo cambia. La voz de Ezequiel, hasta ahora dirigida a pueblos y naciones, de pronto se enfoca en una figura, un solo hombre, un rey. Es el rey de Tiro, y al principio parece otro juicio político más, una condena más por orgullo y corrupción. Pero a medida que el discurso avanza, el tono se transforma, las palabras se elevan y el texto comienza a hablar otro idioma, uno que ya no parece terrenal. Estuviste en Edén, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Eras querubín grande, protector. Te puse en el santo monte de Dios. Eras perfecto en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. ¿A quién le está hablando Ezequiel? ¿A un rey fenicio? ¿O a alguien mucho más antiguo? Muchos teólogos, incluso desde los primeros siglos del cristianismo, han afirmado que este pasaje no puede referirse a un simple ser humano. La referencia al Edén, al querubín, al Monte Santo, supera toda categoría política. Este es uno de los textos más citados cuando se habla de la caída de Lucifer. Porque el lenguaje es simbólico, sí, pero demasiado preciso. Curiosidad histórica. El monte de Dios, mencionado aquí, también aparece en Isaías 14, donde otro profeta habla de un ser que quiso subir por encima de las estrellas de Dios y establecer su trono junto al Altísimo. Y fue arrojado al abismo. ¿Coincidencia? ¿O dos profetas hablando desde distintos tiempos del mismo ser? Volvamos a Tiro. Tiro era una ciudad impresionante, una fortaleza marítima construida sobre islas, rica, influyente, poderosa, dominaba el comercio internacional y adoraba a dioses paganos como Baal y Astarte, su rey. Se creía intocable, divino, eterno, y Ezequiel le lanza una frase como una lanza ardiente. Tú decías, yo soy un dios, pero no eres más que un hombre. Aquí el juicio deja de ser político.
se convierte en un acto espiritual, una confrontación directa entre la soberanía divina y la soberbia humana. Pero el mensaje va más allá. La descripción del rey de Tiro se convierte en un espejo profético, un reflejo del primer acto de rebeldía, el más antiguo, el más absoluto. ¿Y si Ezequiel está hablando de dos realidades al mismo tiempo? El rey histórico de Tiro y el arquetipo de todo ser que alguna vez se creyó igual a Dios, un ser que estuvo en Edén, perfecto, querubín protector, portador de gloria, pero que fue consumido por su orgullo y cayó. Dato teológico poderoso. En teología sistemática, este pasaje ha sido interpretado como una doble revelación, una condena a un hombre y una revelación codificada del primer rebelde del cielo. Incluso San Jerónimo, en el siglo IV, afirmó que Ezequiel 28 era clave para comprender la caída de Satanás. Y aquí viene otra observación que no se puede ignorar. El pecado descrito en Ezequiel 28 es idéntico al de Lucifer. Orgullo, autoidolatría, deseo de ocupar el trono divino. ¿Caída inevitable? ¿Es este el retrato espiritual de Lucifer, oculto dentro del juicio de un rey? ¿Y si este juicio no es solo historia, sino un espejo espiritual? ¿Y si cada líder que se ha creído divino, cada imperio que ha erguido su trono por encima del bien y del mal, cada ideología que ha desplazado a Dios, está repitiendo esta misma escena? Tú eras perfecto hasta que se halló en ti maldad. ¿Y si este juicio no terminó, sino que sigue repitiéndose una y otra vez? Porque lo que viene después es aún más simbólico, más estructurado y más cercano. Dios hablará a la potencia más grande de la antigüedad, Egipto, el imperio de los imperios, y lo que le dice no es un ataque, es una cirugía espiritual, una desconstrucción silenciosa y humillante del poder humano. ¿Advertencia para el presente? ¿Y si todo esto no fuera solo historia? ¿Y si estos juicios no fueran solo castigos del pasado, sino patrones proféticos, vivos, activos, repetibles? Porque si algo queda claro al leer estos capítulos de Ezequiel, es que las razones por las que Dios juzgó a esas naciones antiguas no han desaparecido, solo han cambiado de idioma, de bandera, de uniforme, orgullo, traición, burla, injusticia, idolatría. No son conceptos antiguos, son realidades globales. ¿Acaso no seguimos viendo imperios que se burlan de la fe? ¿Sistemas que oprimen en lugar de proteger? ¿Potencias que traicionan alianzas por conveniencia y que adoran el poder, el dinero, la imagen, como si fueran nuevos dioses? ¿Qué tan lejos estamos realmente de Amón, de Moab, de Egipto? La Biblia no presenta a Dios como un juez impulsivo, pero sí como alguien que observa, que escucha y que anota. Y cuando el tiempo se cumple, actúa. Dato profético. En la antigüedad, los profetas hablaban a su tiempo, pero también sembraban ecos que cruzaban generaciones. Muchos estudiosos sostienen que los oráculos de Ezequiel no son solo respuestas a eventos pasados, sino códigos proféticos que se activan cada vez que el corazón humano cae en los mismos errores. Es decir, estos textos no están muertos, están esperando repetirse. Y aquí es donde el mensaje se vuelve incómodo, porque las condiciones del juicio divino no han cambiado. Pero los protagonistas sí. Hoy no son reinos antiguos, son corporaciones, gobiernos, ideologías, sistemas y corazones. ¿Y si estamos, sin saberlo, viviendo dentro de un nuevo capítulo de Ezequiel? ¿Y si los juicios del pasado fueron solo ensayos de un juicio global mucho mayor que se aproxima? No porque el mundo sea débil, sino porque ha provocado al cielo. Los imperios no caen por su economía, caen por su soberbia. Curiosidad geopolítica. Durante los últimos 100 años, más de 70 imperios, potencias o regímenes políticos han colapsado en cuestión de días o décadas. Algunos por guerras, otros por implosión moral. Casi todos por no ver venir lo inevitable, y en cada caso hay elementos que resuenan con los juicios de Ezequiel. Celebración del mal ajeno. Confianza desmedida en la tecnología o en la riqueza. Idolatría moderna.
figuras públicas, ideologías, símbolos, traición de pactos sagrados, desprecio por lo divino. ¿Y si el juicio de las naciones es un proceso cíclico, una especie de ley espiritual que no perdona la repetición? Ezequiel no estaba viendo solo el colapso de su mundo. Estaba dejando un mapa para el nuestro, un mapa que grita: no se trata de historia antigua, se trata de ti, de mí, de nosotros, ahora. Porque después del juicio, cuando parece que todo ha sido destruido, viene lo más misterioso, una visión que parece sacada de una pesadilla o de una resurrección imposible. Huesos, muertos, secos, tirados en un valle. Y una voz que pregunta: ¿podrán vivir estos huesos? Lo que viene a continuación no es restauración, es algo más extraño. Una profecía de retorno, de reconstrucción, de resurrección colectiva. Pero, ¿es una esperanza? ¿O un nuevo misterio que encierra algo aún más oscuro? Y cuando ya no queda nada, cuando las ciudades han sido arrasadas, los imperios humillados, los nombres borrados, Ezequiel ve algo más, algo que no tiene sentido, algo que no debería existir. Un valle, largo, silencioso, lleno de restos humanos, un cementerio abierto, sin tumbas, sin cruces, solo huesos, secos, blancos, olvidados, y entonces una voz lo interrumpe. Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? La escena es brutal, casi sacada de una pesadilla post-apocalíptica, pero es más que una visión, es una pregunta existencial, una provocación espiritual, un dilema profético. Porque lo que Ezequiel está viendo no es solo muerte, es la posibilidad de un renacer que no parece natural. ¿Una esperanza? ¿O un experimento espiritual? Muchos interpretan esta visión como la restauración de Israel, otros como una resurrección simbólica del espíritu humano, pero algunos la ven como algo más inquietante. ¿Y si lo que está volviendo a la vida no es lo que una vez fue santo, sino lo que una vez fue útil? ¿Y si el renacer no es completo, sino forzado, programado, frío, vacío? ¿Qué clase de vida puede nacer después del juicio total? ¿Será la misma humanidad? ¿O algo muy distinto? Este próximo episodio no será una celebración. Será una autopsia espiritual, una exploración profunda de lo que ocurre cuando Dios mismo sopla sobre lo que ya no debería existir. Si este viaje te hizo pensar, si algo dentro de ti se removió con cada palabra, entonces no te detengas ahora. Este video forma parte de una serie profética y espiritual sobre Ezequiel que no debes ver fragmentada. Para entender el impacto completo de este mensaje, tenemos unos videos en la descripción que te harán preguntarte muchas cosas. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte este video si sientes que este mensaje necesita ser escuchado. Porque no estamos creando contenido, estamos desenterrando visiones. Y esto apenas comienza.